Hace 8 meses, el 30 de abril de 2025, César Gutiérrez Priego publicó algo que llevaba 29 años esperando ver la luz. Audios. Conversaciones interceptadas por inteligencia militar en 1996. Una mujer hablando con Jesús Amezcua Contreras, líder del cártel de Colima. Los hombres que controlaban el 80% de las metanfetaminas en Estados Unidos. Y en esas conversaciones mencionan a alguien. Se portó muy gacho mi compadre Paco. La mujer en los audios es presuntamente Nilda Patricia Velasco, esposa del presidente Ernesto Zedillo. El compadre Paco del que hablan es Paco Stanley, el conductor más famoso de México, el hombre que hacía reír a 40 millones de mexicanos cada mañana. Y lo que dicen en esos audios es que Paco Stanley debía dinero que nunca pagó y que había que darles una recia a esos cabrones. Lee eso otra vez, la esposa del presidente de México, hablando con el líder del cártel más peligroso de América Latina, sobre Paco Stanley y sus deudas. Esto no fue en 1999, cuando Paco Stanley fue asesinado con 4 balazos en la cabeza a las 12:10 de la tarde en pleno Pedregal. Esto fue en 1996, 3 años antes, mientras 40 millones de mexicanos desayunaban viendo a Paco Stanley hacer sketches y chistes en Pácatelas. La esposa del presidente de México grababa conversaciones donde se planeaba qué hacer con él. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, lo que revelan esos audios de 1996 sobre la deuda que Paco Stanley tenía con los hermanos Amezcua Contreras, los reyes de las metanfetaminas, y por qué la esposa del presidente de México hablaba de él con narcotraficantes 3 años antes de su asesinato. Segundo, la amistad entre Paco Stanley y Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, cómo Carrillo invirtió en su productora ST Producciones. ¿Y qué pasó cuando Carrillo murió en una cirugía plástica en 1997, dejando a Paco sin su protector más poderoso? Tercero, los saludos en vivo que Paco mandó al aire a Ismael El Mayo Zambada, el medio gramo de cocaína que encontraron en su ropa después del asesinato, el molino para procesar droga que llevaba en su vehículo, y las advertencias que ignoró de amigos como Benito Castro que le rogaron alejarse de ese mundo. Y cuarto, el asesinato del 7 de junio de 1999. ¿Por qué Mario Besares, su mejor amigo, estaba en el baño exactamente cuando los sicarios entraron al restaurante? ¿Por qué los asesinos sabían exactamente dónde sentarse para tener línea de fuego? ¿Y quién realmente dio la orden de matarlo? Te aviso cuando llegue cada una. Pero antes necesitas entender quién era Francisco Jorge Stanley Albaitero, de dónde salió, cómo un niño de la Ciudad de México sin palancas ni apellidos poderosos se convirtió en el rostro más reconocido del país, y cómo ese mismo talento para hacerse notar lo convirtió en el objetivo perfecto para hombres que construían imperios con sangre y metanfetaminas. Francisco Jorge Stanley Albaitero nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México. No en una colonia rica, no en una familia de empresarios o políticos. En una casa de clase media donde el dinero alcanzaba para comer, pero no para soñar. Su padre era un hombre de carácter fuerte. Según quienes conocieron a la familia Stanley Albaitero, la casa no era un lugar de risas constantes. Era un lugar donde tenías que ganarte el respeto, donde la voz más fuerte era la que mandaba, donde un niño tenía que gritar para que lo escucharan. Y Francisco aprendió a gritar. No con violencia, no con rabia. Aprendió a gritar con humor. Aprendió que si hacías reír a alguien, ese alguien te ponía atención. Y en una casa donde la atención era escasa, el humor se convirtió en su herramienta de supervivencia. La Ciudad de México en los años 40 y 50 olía a gasolina barata y tortillas recién hechas. Las calles eran de adoquín en algunos lugares, de tierra en otros. Los estudios de radio transmitían radionovelas que las familias escuchaban como si fueran sagradas. Y en esa ciudad, un niño con una voz potente y un talento natural para la comedia empezó a soñar con algo más grande que las 4 paredes de su casa. Pero nadie le dio nada. No había un tío productor. No había un padrino en Televisa. No había un apellido que abriera puertas. Solo había un joven Francisco Stanley, con una voz que cortaba el aire y un sentido del humor que hacía que la gente volteara a verlo. Mientras otros chicos de su edad conseguían trabajos en empresas familiares o estudiaban carreras que sus padres les pagaban, Francisco Stanley tocaba puertas en estaciones de radio que lo rechazaban una y otra vez. ¿Sabes lo que es ser rechazado 10 veces? ¿20 veces? Perder la cuenta de cuántas veces alguien te dice que tu voz no sirve, que tu humor no funciona, que no hay espacio para ti. Quizá tú también has tocado puertas que nunca se abrieron.
Quizá por eso esta parte de la historia duele tanto, porque antes de ser el Paco Stanley de la fama y los narcos, fue el Francisco Stanley que nadie quería contratar. Pero había algo en él que no se rendía. Ese algo era la misma herramienta que había usado de niño para sobrevivir en su casa, el humor. La capacidad de hacer reír incluso cuando todo parecía perdido. La habilidad de convertir el rechazo en material para el siguiente intento. Y finalmente, en los años 60, alguien le dio una oportunidad en la radio. No fue un gran programa. No fue un horario estelar. Fue un espacio pequeño, un micrófono viejo, un estudio que olía a cigarro y café frío. Pero fue suficiente. Porque cuando Francisco Stanley abría la boca, algo diferente pasaba. No era solo la voz. Era el timing. Era la capacidad de leer a la audiencia aunque no pudiera verla. Era el instinto para saber exactamente cuándo soltar la línea que haría reír a miles. La radio se convirtió en su escuela. Ahí aprendió a improvisar. Ahí aprendió que la audiencia perdona muchas cosas, pero no perdona el aburrimiento. Ahí aprendió que en los medios de comunicación, o te haces notar o desapareces. Y Paco Stanley se hizo notar. Poco a poco, el nombre Francisco se fue quedando atrás. La gente empezó a llamarlo Paco, Paco Stanley, el conductor con la voz inconfundible, el que podía hacer reír con una sola frase, el que nunca se tomaba nada demasiado en serio. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que no podía saber mientras construía su carrera micrófono por micrófono, programa por programa, es que ese mismo talento para hacerse notar, esa misma capacidad para llamar la atención, esa misma habilidad para ser el centro de cualquier habitación donde entrara, décadas después, lo convertiría en el objetivo perfecto, porque los hombres que construyen imperios con sangre y metanfetaminas también buscan llamar la atención, también necesitan validación, también quieren ser vistos como algo más que criminales. Y cuando un conductor famoso los saluda al aire, cuando los trata como amigos, cuando normaliza su existencia frente a millones de personas, esos hombres lo recuerdan. Lo recuerdan cuando necesitan un favor. Lo recuerdan cuando ofrecen invertir dinero. Lo recuerdan cuando ese conductor les debe algo. Y lo recuerdan cuando es momento de cobrar. Pero eso todavía estaba muy lejos. En los años 60 y 70, Paco Stanley era solo un conductor de radio tratando de sobrevivir en una industria despiadada. Un hombre que había aprendido desde niño que la única manera de que lo escucharan era gritando, y que había convertido ese grito en una carrera. La televisión todavía no lo conocía. Los narcos todavía no sabían su nombre. México todavía no desayunaba con él cada mañana. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, porque Paco Stanley no era un hombre que se conformaba con la radio. Quería más. Quería lo que todos los que salen de casas donde tienen que gritar para que los escuchen quieren. Quería que todo México lo escuchara sin tener que gritar. Y lo consiguió. Pero el precio de que todo México lo escuchara fue que los hombres equivocados también lo escucharon. La televisión mexicana en los años 70 era un monstruo con un solo nombre, Televisa. Y ese monstruo no dejaba entrar a cualquiera. Necesitabas conexiones, apellidos o un talento tan innegable que no pudieran ignorarte. Paco Stanley tenía lo tercero. Después de años en la radio, finalmente cruzó al otro lado de la cámara. No fue triunfal, no fue inmediato. Fue un proceso lento de programas pequeños, horarios incómodos, sketches que nadie recordaría después. Pero cada aparición era una oportunidad de demostrar algo, que podía hacer reír sin libreto, que podía improvisar cuando algo salía mal, que la cámara lo amaba tanto como el micrófono. Y poco a poco, Televisa empezó a notarlo. En los años 80, Paco Stanley ya era un nombre reconocido en la televisión mexicana. Conducía programas de variedades, hacía sketches cómicos, aparecía en especiales. Pero todavía no era el Paco Stanley. Todavía no era el hombre con el que México desayunaba. Eso llegaría después de 20 años de construcción constante. 20 años de levantarse antes del amanecer para llegar a estudios. 20 años de sonreír aunque el programa anterior hubiera sido cancelado. 20 años de demostrar que no era una moda pasajera, que era un profesional que entendía el medio mejor que nadie. Mientras otros conductores llegaban con palancas y se iban cuando las palancas desaparecían, Paco Stanley se quedaba porque el talento no tiene fecha de caducidad. Y entonces llegó 1995, el año en que todo explotó. Pácatelas no fue el primer programa de Paco Stanley, pero fue el definitivo. Un programa matutino de variedades que mezclaba sketches, entrevistas, juegos y una dosis enorme de improvisación. El formato no era revolucionario, lo revolucionario era Paco.
Porque Paco Stanley en la pantalla era exactamente lo que México necesitaba cada mañana. Alguien que no se tomaba nada demasiado en serio, que hacía chistes malos con una sonrisa tan grande que te hacían gracia de todas formas, que trataba a los invitados famosos con la misma irreverencia que a un vendedor de tacos. México se enamoró de él. Las mañanas mexicanas tenían un nuevo rey. Los ratings de Pácatelas eran históricos. 40 millones de personas sintonizaban el programa. Familias enteras desayunaban viendo a Paco Stanley y su equipo hacer el ridículo en cámara. Niños lo imitaban en el recreo. Adultos repetían sus frases en la oficina. Paco Stanley se había convertido en el rostro más reconocido de México. Y con la fama llegó el dinero. Con el dinero llegó el acceso. Con el acceso llegaron las fiestas, las mujeres, las noches que terminaban cuando otros apenas estaban despertando. Paco Stanley vivía dos vidas. De día era el conductor familiar que hacía reír a millones. De noche era el Paco que frecuentaba los lugares donde la Ciudad de México se quitaba la máscara. Los antros exclusivos donde entraban narcotraficantes, políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos. Los lugares donde el dinero sucio se mezclaba con el dinero limpio hasta que nadie podía distinguir la diferencia. Mientras las familias mexicanas pensaban que conocían a Paco Stanley porque desayunaban con él cada mañana, Paco Stanley estaba construyendo relaciones que ninguna familia querría conocer, y había señales. Benito Castro, comediante y amigo cercano, empezó a notar cambios. Las llegadas tarde, los cambios de humor, las amistades nuevas con nombres que no debían mencionarse en voz alta. Y un día, Benito le dijo lo que nadie más se atrevía a decirle. Paco, te vas a meter en problemas, aléjate de esa gente. Paco no escuchó. ¿Por qué habría de escuchar? Era el conductor más famoso de México. Tenía 40 millones de personas que lo adoraban cada mañana. Tenía un salario que lo ponía entre los más ricos de la televisión mexicana. Tenía acceso a cualquier lugar, cualquier fiesta, cualquier círculo. Quizá pensó que la fama lo protegería. Quizá pensó que ser el rostro de las mañanas mexicanas lo hacía intocable. Quizá creyó que los hombres con los que se juntaba en privado nunca mezclarían negocios con la imagen pública que él había construido. Se equivocó, porque en 1995, el mismo año en que Pácatelas se convertía en el programa más visto de México, Paco Stanley también estaba conociendo a alguien más. Alguien que no solo frecuentaba los mismos círculos nocturnos, alguien que controlaba esos círculos, un hombre que movía toneladas de cocaína en aviones Boeing 727, un hombre al que llamaban el Señor de los Cielos, un hombre que veía en Paco Stanley algo útil, una cara respetable, una voz que llegaba a millones, un conductor que podía normalizar lo innormalizable. Y Paco Stanley, el niño que había tenido que gritar para que lo escucharan, el joven que había tocado 1000 puertas antes de que una se abriera, el conductor que había construido su imperio con 20 años de trabajo constante, cometió el error más grande de su vida. Dejó que Amado Carrillo Fuentes se convirtiera en su amigo. Dejó que el narco más poderoso de México invirtiera en su productora. Dejó que la línea entre su vida pública y su vida privada se borrara completamente. Y mientras 40 millones de mexicanos seguían desayunando con Paco Stanley cada mañana, sin saber nada sobre su vida nocturna, sin imaginar con quién se juntaba cuando las cámaras se apagaban, los audios se estaban grabando. En algún lugar de la inteligencia militar mexicana, alguien estaba interceptando conversaciones, alguien estaba escuchando nombres, alguien estaba documentando relaciones. Y en esas conversaciones, grabadas en 1996, mientras Pácatelas rompía récords de audiencia, el nombre de Paco Stanley aparecía junto a palabras como deuda, compadre y hay que darles una recia. Aquí viene la primera de las 4 cosas que te prometí. El 30 de abril de 2025, César Gutiérrez Priego hizo algo que su familia había guardado durante casi 3 décadas. Publicó audios, conversaciones interceptadas por la inteligencia militar mexicana en 1996, cuando su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, era el zar antidrogas de México. Sí, leíste bien, el zar antidrogas, el hombre encargado de combatir el narcotráfico en México. El mismo hombre que después fue arrestado y sentenciado a 71 años de prisión por trabajar para Amado Carrillo Fuentes. Y en esos audios interceptados, hay una conversación que cambió todo lo que creíamos saber sobre el asesinato de Paco Stanley. Una mujer habla con Jesús Amezcua Contreras. La mujer es presuntamente Nilda Patricia Velasco, esposa del presidente Ernesto Zedillo. El hombre con quien habla es el líder del cártel de Colima,
la organización criminal que en 1996 controlaba el 80% de las metanfetaminas que entraban a Estados Unidos. Los hermanos Amezcua Contreras no eran narcotraficantes cualquiera. Eran los reyes de las metanfetaminas. Jesús, Adán y Luis Amezcua habían construido un imperio químico que transformó el narcotráfico mexicano. Mientras otros cárteles movían cocaína de Colombia, los Amezcua descubrieron algo más rentable: producir metanfetaminas en México, usando precursores químicos importados de Asia. No necesitaban campos de coca, no necesitaban rutas complicadas desde Sudamérica. Solo necesitaban laboratorios clandestinos en Colima y contactos en China e India para conseguir efedrina. Y con eso, construyeron un imperio que generaba cientos de millones de dólares. En 1996, los hermanos Amezcua estaban en la cima de su poder. Vivían en Guadalajara como empresarios respetables. Invertían en negocios legítimos. Se codeaban con políticos, empresarios, celebridades. Eran intocables. Y en esos audios interceptados por inteligencia militar, la esposa del presidente de México habla con Jesús Amezcua sobre alguien. Sobre Paco Stanley. Esto es lo que dice el audio, textualmente. Se portó muy gacho mi compadre Paco. Mencionan deudas de dinero, mencionan que hay que darles una recia a esos cabrones. Lee eso otra vez. La esposa del presidente de México llama compadre al conductor más famoso del país, mientras habla con el líder del cártel de metanfetaminas, más poderoso de América Latina, sobre deudas y ajustes de cuentas. Esto no es una teoría de conspiración. Esto no es especulación de YouTube. Esto está grabado. Esto estuvo en los archivos de inteligencia militar durante 29 años. Y ahora está público. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que en 1996, 3 años antes de que 4 balas entraran en la cabeza de Paco Stanley, los hermanos Amezcua ya estaban discutiendo qué hacer con él. Significa que la deuda ya existía. Significa que el ajuste de cuentas no fue impulsivo, fue planeado. Y significa que el narcotráfico en México en los años 90 no solo había infiltrado a la policía, al ejército, a los gobernadores, había llegado hasta Los Pinos, hasta la esposa del presidente. Mientras Ernesto Zedillo daba discursos sobre combatir el crimen organizado desde Palacio Nacional, su esposa grababa conversaciones con narcotraficantes sobre un conductor de televisión que les debía dinero. Mientras 40 millones de mexicanos desayunaban viendo a Paco Stanley hacer sketches sobre políticos corruptos, esos mismos políticos corruptos discutían su destino con los hombres que movían toneladas de droga. Pero aquí viene la pregunta que nadie ha podido responder completamente. ¿Qué deuda tenía Paco Stanley con el cártel de Colima? Hay 3 teorías. Primera, consumo personal de drogas. Paco Stanley consumía cocaína. Eso quedó confirmado después de su muerte, cuando las pruebas toxicológicas salieron positivas y encontraron medio gramo en su ropa. Pero los hermanos Amezcua no vendían cocaína, vendían metanfetaminas. Y medio gramo de cocaína no genera una deuda que amerite conversaciones con la esposa del presidente. Segunda, negocios conjuntos. Según investigaciones periodísticas, Paco Stanley había permitido que narcotraficantes invirtieran en su productora, ST Producciones. Amado Carrillo Fuentes ya lo había hecho. También los Amezcua. Paco Stanley había tomado dinero para producir su programa sin saber de dónde venía, o sabiendo perfectamente de dónde venía. Tercera, intermediación. Paco Stanley se movía en círculos donde narcotraficantes, políticos y empresarios se mezclaban. Quizá presentó gente que no debía presentar. Quizá garantizó negocios que después salieron mal. Quizá su nombre se usó como aval para operaciones que después colapsaron. Nadie sabe exactamente cuál es la respuesta. Quizá las 3 son verdad. Quizá solo una. Quizá hay una cuarta opción que nunca sabremos, porque los únicos que conocían la verdad completa están muertos o en prisión. Lo que sí sabemos es esto. En 1996, el nombre de Paco Stanley apareció en conversaciones interceptadas, donde narcotraficantes y políticos discutían deudas y ajustes de cuentas. Y 3 años después, en 1999, Paco Stanley fue ejecutado con 4 balazos en la cabeza en un restaurante en pleno día. ¿Coincidencia? Los hermanos Amezcua Contreras no tenían reputación de perdonar deudas. Tenían reputación de eliminar problemas. Y en 1996, Paco Stanley era un problema que se portó muy gacho, un problema al que había que darle una recia. Imagina eso por un momento. Imagina ser Paco Stanley en 1996, en la cima de tu carrera, con 40 millones de personas viéndote cada mañana, sintiendo que has llegado a donde siempre quisiste llegar.
Y mientras tanto, sin que lo sepas, tu nombre está siendo mencionado en conversaciones entre la esposa del presidente y el cártel más peligroso del país. ¿Sabía Paco que estaban hablando de él? ¿Sabía que los audios se estaban grabando? ¿Sabía que tenía 3 años de tiempo prestado? Quizá por eso la credencial de gobernación que le permitía portar armas. Quizá sabía que estaba en peligro. Quizá intentó protegerse. Quizá pensó que todavía podía negociar, pagar, arreglar lo que fuera que hubiera salido mal. O quizá no sabía nada. Quizá seguía creyendo que la fama lo protegería, que ser el rostro de las mañanas mexicanas lo hacía intocable, que los hombres con los que se había mezclado nunca cruzarían esa línea. Se equivocó. Porque los hermanos Amezcua no respetaban la fama, no respetaban la televisión, no respetaban nada excepto el dinero y el poder. Y cuando alguien les debía, cobraban. Siempre cobraban. Pero esa deuda con el cártel de Colima no era la única relación peligrosa de Paco Stanley con el narcotráfico. De hecho, su amistad más cercana, la relación que probablemente lo metió en este mundo en primer lugar, era con el hombre más buscado de México. Aquí viene la segunda de las 4 cosas que te prometí. Amado Carrillo Fuentes no era un narcotraficante cualquiera, era el Señor de los Cielos. El hombre que había revolucionado el tráfico de drogas usando aviones Boeing 727 para mover toneladas de cocaína desde Colombia hasta México y de ahí a Estados Unidos. El líder del cártel de Juárez, el narco más poderoso de México en los años 90, y era amigo de Paco Stanley. No conocidos casuales, no saludos de lejos en alguna fiesta, amigos, amigos cercanos, tan cercanos que Carrillo invirtió dinero en ST Producciones, la productora de Paco Stanley. Tan cercanos que Paco visitaba propiedades de Carrillo. Tan cercanos que cuando Carrillo murió en 1997, Paco quedó devastado. Esto no es especulación. El productor Pepe Cabello lo confirmó en entrevistas en 2024, casi 25 años después del asesinato de Paco Stanley. Documentos de inteligencia militar entre 1994 y 1997 muestran a Paco Stanley en la lista de asociados de Amado Carrillo Fuentes. Había seguimiento a sus movimientos. Había fotografías de encuentros. La pregunta no es si Paco Stanley conocía a Amado Carrillo. La pregunta es cómo un conductor de televisión terminó siendo socio de negocios del narco más buscado de México. Y la respuesta está en cómo funcionaba el México de los años 90. En los 90, la Ciudad de México tenía lugares donde el mundo legal y el mundo criminal se encontraban sin pretender que no se conocían. Antros exclusivos, restaurantes de lujo, fiestas privadas donde entraban políticos, empresarios, artistas y narcotraficantes. No era extraño, era normal. Era cómo funcionaban las cosas. Amado Carrillo Fuentes se movía en esos círculos como cualquier empresario exitoso. Vestía trajes caros, conducía autos de lujo, invertía en negocios legítimos para lavar el dinero del narcotráfico, y parte de esa estrategia era tener relaciones con personas respetables, personas famosas, personas cuya sola presencia legitimaba su existencia. Paco Stanley era perfecto para eso. Era el conductor más famoso de México. Era querido por millones. Era visto como alguien gracioso, inofensivo, familiar. Si Paco Stanley era tu amigo, si Paco Stanley visitaba tus propiedades, si Paco Stanley aceptaba tu dinero para su productora, entonces no podía ser tan malo, ¿verdad? Piensa en eso un momento. Amado Carrillo no necesitaba a Paco Stanley para mover droga. No necesitaba a Paco Stanley para lavar dinero. Tenía cientos de empresas fantasma para eso. Lo que necesitaba era algo que el dinero no podía comprar directamente: legitimidad social. Y Paco Stanley, sin quererlo o queriéndolo completamente, se la daba. Según el productor Pepe Cabello, Amado Carrillo invirtió dinero en ST Producciones. Eso significa que cada vez que Pácatelas salía al aire, cada vez que 40 millones de mexicanos se reían con los sketches de Paco Stanley, estaban viendo un programa parcialmente financiado con dinero del narcotráfico. Grábate eso: el programa más visto de México, el programa familiar que las madres dejaban que sus hijos vieran mientras desayunaban, el programa que definió las mañanas mexicanas durante años, financiado, al menos en parte, por el hombre que movía toneladas de cocaína en aviones. Y lo más perturbador de todo, Televisa lo sabía, los productores lo sabían, los ejecutivos lo sabían, pero mientras los ratings fueran altos y el dinero siguiera entrando, nadie preguntaba de dónde venía. Eso era completamente normal en la televisión mexicana de los 90. Mientras el gobierno de Ernesto Zedillo declaraba una guerra contra el narcotráfico en discursos oficiales,
El narco más poderoso del país invertía en programas de televisión que se transmitían en horario familiar. Pero entonces algo cambió. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes entró a un hospital en la Ciudad de México para someterse a una cirugía plástica. La versión oficial dice que quería cambiar su rostro para evitar ser reconocido por autoridades. La versión no oficial dice que otros cárteles lo habían encontrado y la cirugía fue una trampa. Lo que nadie discute es que Amado Carrillo Fuentes murió en esa mesa de operaciones. Oficialmente, complicaciones por la anestesia. Extraoficialmente, asesinato disfrazado de error médico. Y los dos médicos que realizaron la operación aparecieron muertos semanas después. Torturados, metidos en barriles con cemento, arrojados a un canal. Lee eso otra vez. Los médicos que operaron a Amado Carrillo aparecieron torturados y cementados en barriles. Eso no es un ajuste de cuentas cualquiera. Eso es un mensaje. Un mensaje que dice: alguien pagó por la muerte de Carrillo, y alguien cobró venganza. ¿Y Paco Stanley? Según personas cercanas a él, Paco quedó devastado cuando Carrillo murió. Había perdido a su amigo, había perdido a su inversionista, y lo más importante, había perdido a su protector. Porque eso era Amado Carrillo para Paco Stanley, un protector. Mientras Carrillo vivía, nadie tocaba a Paco. Mientras Carrillo invertía en su productora, Paco tenía acceso a dinero que Televisa nunca habría dado. Mientras Carrillo era su amigo, Paco podía moverse en círculos peligrosos sin consecuencias. Pero ahora Carrillo estaba muerto. Y ST Producciones, la productora de Paco, tenía dinero del cártel de Juárez. Dinero que quizá otros querían recuperar. Dinero que quizá generaba deudas que Paco no sabía que existían. Mientras México celebraba la muerte del narco más peligroso del país, Paco Stanley lloraba en privado la muerte del hombre que lo había mantenido vivo sin que él lo supiera completamente. ¿Qué pasó con esos negocios después de la muerte de Carrillo? ¿Quién heredó las deudas? ¿Quién reclamó las inversiones? Paco Stanley debía dinero a los herederos del imperio de Carrillo. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es esto. Carrillo muere en julio de 1997. Paco Stanley es asesinado en junio de 1999. 2 años de distancia. 2 años en los que Paco Stanley siguió conduciendo Pácatelas como si nada. 2 años en los que siguió siendo el rey de las mañanas. 2 años en los que aparentemente vivía su vida normal. Pero Benito Castro, su amigo, notaba cosas. Paco estaba más paranoico. Llegaba con más frecuencia tarde a las grabaciones. Había cambios de humor inexplicables. Y cuando Benito le preguntaba qué pasaba, Paco decía que todo estaba bien. Paco, te vas a meter en problemas. Aléjate de esa gente, le había dicho Benito años antes. Y ahora, después de la muerte de Carrillo, Benito se lo repetía. Paco, ya es suficiente, ya estás muy adentro. Sal de ahí mientras puedas. Paco no escuchó. O quizá ya era demasiado tarde para escuchar. Quizá las deudas ya estaban hechas. Quizá los enemigos ya estaban identificados. Quizá la sentencia ya estaba dictada y solo faltaba ejecutarla. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que Paco Stanley probablemente nunca entendió completamente en qué se había metido. Probablemente pensó que era solo amistad, solo negocios, solo dinero para hacer mejores programas. Probablemente nunca dimensionó que aceptar dinero de Amado Carrillo Fuentes significaba entrar en un mundo donde las deudas se cobran con balas. Quizá tú también has aceptado ayuda sin preguntar de dónde venía. Quizá tú también has hecho negocios sin leer la letra pequeña. Quizá por eso esta parte de la historia duele tanto, porque Paco Stanley no era un criminal nato, era un conductor de televisión que cometió el error de creer que la fama lo hacía intocable, y ese error lo mató. Pero la muerte de Carrillo y las deudas con los Amezcua no eran los únicos problemas de Paco Stanley. Lo que hacía en vivo, frente a millones de personas, era aún más peligroso. Aquí viene la tercera de las 4 cosas que te prometí. Pácatelas se transmitía en vivo cada mañana, sin censura previa, sin delay de segundos para cortar algo inconveniente, sin nadie revisando lo que Paco Stanley iba a decir antes de que lo dijera. Era televisión en tiempo real, sin red de seguridad, y Paco Stanley usaba esa libertad para hacer algo que nadie más en la televisión mexicana se atrevía a hacer. Mandaba saludos a narcotraficantes, en vivo, frente a 40 millones de televidentes. Ismael El Mayo, Zambada, no necesita introducción. Es el narcotraficante más longevo y escurridizo de México. Líder del cártel de Sinaloa durante décadas. El hombre que evadió la captura durante más de 50 años hasta su arresto en 2024. En los años 90, El Mayo ya era una leyenda del narcotráfico. Todo mundo sabía quién era. Todo mundo sabía qué hacía.
Y Paco Stanley lo saludó en su programa, no como una broma, no como un comentario sarcástico, como quien saluda a un amigo. Un saludo para mi amigo allá en Sinaloa. Casual, natural, como si estuviera saludando a un político o a un empresario respetable. ¿Entiendes lo que eso significa? El conductor más famoso de México, en el programa más visto del país, en horario familiar cuando las madres están preparando el desayuno y los niños se están alistando para ir a la escuela, saludando al narcotraficante más buscado de México como si fuera algo completamente normal. Y nadie lo detuvo, nadie cortó la transmisión, nadie le dijo a Paco que no podía hacer eso. Televisa dejó que pasara, los productores dejaron que pasara, México entero dejó que pasara, porque eso era México en los años 90, un país donde el narcotráfico se había normalizado tanto que un conductor de televisión podía saludar a un narcotraficante en vivo sin consecuencias. Mientras las familias mexicanas desayunaban viendo a Paco Stanley hacer chistes sobre políticos corruptos, Paco Stanley normalizaba la existencia de los hombres que corrompían a esos políticos. Pero los saludos en vivo no eran lo más grave. Lo más grave era lo que Paco Stanley hacía cuando las cámaras se apagaban. Cocaína. Después del asesinato del 7 de junio de 1999, cuando los forenses examinaron el cuerpo de Paco Stanley y su ropa, encontraron algo. Medio gramo de cocaína en la ropa. No mucho. No suficiente para vender. Suficiente para consumo personal. Las pruebas toxicológicas confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Paco Stanley tenía cocaína en su sistema cuando fue asesinado. Y en su vehículo encontraron algo más. Un molino para procesar droga. No para consumirla, para procesarla, para prepararla. Piensa en eso un momento. El conductor familiar de las mañanas mexicanas llevaba en su vehículo herramientas para procesar drogas. El hombre que hacía reír a niños, que entretenía a familias, que era visto como inofensivo y gracioso. Llevaba cocaína en su ropa y molinos en su carro. ¿Cuánto tiempo llevaba consumiendo? Según personas cercanas a la producción, los rumores sobre el consumo de Paco Stanley existían desde los años 80. No eran nuevos, no eran sorpresa para nadie en Televisa. Los productores lo sabían, los ejecutivos lo sabían, sus compañeros de programa lo sabían, Mario Besares lo sabía, Jorge Gil lo sabía, y nadie hizo nada. Porque mientras los ratings fueran altos, mientras el dinero siguiera entrando, mientras 40 millones de personas siguieran sintonizando cada mañana, no importaba lo que Paco Stanley hiciera en privado. Eso es lo que nadie cuenta sobre la industria de la televisión mexicana en los 90s. No era que no supieran, sabían perfectamente. Simplemente no les importaba. Benito Castro trató de advertirle. Paco, te vas a meter en problemas. Aléjate de esa gente. Aléjate de eso. Benito veía los cambios. Veía las llegadas tarde. Veía los cambios de humor. Veía a su amigo destruyéndose lentamente. Pero Paco no escuchaba. O quizá ya era demasiado tarde para escuchar. Quizá la adicción ya estaba tan avanzada que no podía salir. Quizá las conexiones con los narcos ya eran tan profundas que salirse significaba poner en riesgo su vida. ¿Por qué lo hacía? ¿Era adicción pura? ¿Era la presión de mantener el ritmo de grabaciones, las noches sin dormir, las fiestas interminables? ¿O era algo más oscuro? Era una forma de pertenecer a círculos de poder donde todos consumían. Era el precio de entrada a un mundo donde narcotraficantes, políticos y empresarios se mezclaban. Nadie sabe exactamente. Lo que sí sabemos es que Paco Stanley vivía dos vidas completamente separadas. De día, el conductor familiar que hacía reír a millones. De noche, el Paco que frecuentaba antros donde la cocaína corría libremente, donde narcotraficantes eran tratados como celebridades, donde las líneas entre lo legal y lo criminal desaparecían por completo. Y mientras vivía esas dos vidas, mientras consumía cocaína y saludaba a narcos en vivo, y aceptaba dinero de Amado Carrillo y debía dinero a los hermanos Amezcua, Paco Stanley seguía sonriendo en cámara cada mañana como si nada estuviera pasando. ¿Qué clase de presión es esa? ¿Qué clase de vida es esa? Imagínate tener que levantarte cada mañana a las 5 a.m. para grabar un programa de 3 horas, sabiendo que 40 millones de personas te van a ver, sabiendo que tienes que ser gracioso, que tienes que ser encantador, que tienes que hacer reír a una nación entera, mientras por dentro estás colapsando. Quizá tú también has tenido que fingir que todo está bien, cuando por dentro todo se está cayendo a pedazos. Quizá por eso, esta parte de la historia duele tanto, porque Paco Stanley no era un monstruo.
Era un hombre con problemas que nunca pidió ayuda o que pidió ayuda y nadie escuchó. Pero aquí está lo que realmente destruye. La industria lo sabía y no hizo nada. El gobierno lo sabía y no hizo nada. Sus amigos lo sabían y no pudieron hacer nada. Y cuando finalmente todo explotó, cuando las balas entraron en su cabeza el 7 de junio de 1999, todos actuaron sorprendidos, como si no hubieran visto las señales durante años, como si los saludos en vivo a narcos fueran normales, como si la cocaína en su sistema fuera una sorpresa, como si nadie hubiera podido predecir que un hombre que debe dinero a narcotraficantes, que consume drogas, que saluda a criminales en televisión nacional, que acepta inversiones de cárteles, terminaría mal. Pero todos lo sabían, todos lo vieron venir, y nadie hizo absolutamente nada para detenerlo. Y entonces llegó el 7 de junio de 1999, el día que todas esas decisiones, todas esas deudas, todas esas amistades peligrosas, todos esos saludos en vivo, toda esa cocaína, se cobraron. Aquí viene la cuarta y última de las cosas que te prometí. 7 de junio de 1999, un lunes normal en la Ciudad de México. El cielo estaba despejado. El tráfico era el de siempre. México desayunó esa mañana viendo Pácatelas como todos los días. Paco Stanley hizo reír a 40 millones de personas, hizo sketches, hizo chistes, dijo adiós con su sonrisa característica. Fue la última vez que México lo vio vivo. 11 a.m. Pácatelas termina su transmisión desde los estudios de Televisa San Ángel. Paco Stanley sale del estudio acompañado de su equipo habitual. Mario Besares, su mejor amigo y cómplice en cámara durante años, y Jorge Gil, otro colaborador del programa. También los acompaña Agustín Salas, el chofer de Paco, un hombre que llevaba años trabajando para él, un hombre de confianza. 11:30 a.m. Llegan al restaurante El Charco de las Ranas en el Pedregal, zona sur de la Ciudad de México. Un lugar tranquilo, un restaurante donde la gente va a desayunar después de trabajar. Nada fuera de lo normal. Se sientan en una mesa. Paco, Mario, Jorge, Agustín. Piden comida, hablan, ríen. Es un desayuno como cientos que habían tenido antes. 12:00 p.m. El desayuno continúa. Según los testimonios posteriores, todo era normal. Conversaciones casuales. Planes para el programa del día siguiente. Nada que sugiriera que algo estaba a punto de pasar. Y entonces Mario Besares se levanta de la mesa. Dice que va al baño. 12:10 p.m. Dos hombres entran al restaurante. Van directo a la mesa donde están Paco Stanley, Jorge Gil y Agustín Salas. No preguntan, no dudan, sacan armas, disparan. 4 balas entran en la cabeza de Paco Stanley. 4. No fue un disparo de pánico. No fue un error. Fueron 4 balas calculadas, precisas, ejecutadas por profesionales que sabían exactamente lo que hacían. Paco Stanley muere instantáneamente. 56 años. El conductor más famoso de México, el rey de las mañanas. El hombre que había hecho reír a millones durante décadas. Muerto en una mesa de restaurante a las 12:10 de la tarde. Agustín Salas, el chofer, recibe 2 balazos, muere también. Testigo eliminado. Un hombre que quizá vio demasiado, que quizá sabía demasiado, que quizá podía identificar a alguien. Jorge Gil sale ileso. Los sicarios no le disparan. Y Mario Besares está en el baño. En el baño. Exactamente cuando los sicarios entraron. Exactamente cuando las balas volaron. Exactamente cuando su mejor amigo de años fue ejecutado con 4 disparos en la cabeza. Grábate eso. Mario Besares, el hombre que había trabajado con Paco Stanley durante años, el hombre que aparecía en cámara con él cada mañana, el hombre que era visto como su hermano, estaba en el baño cuando Paco fue asesinado. ¿Coincidencia? La policía no lo creyó. Los investigadores no lo creyeron. Y cuando empezaron a escarbar, encontraron algo. Mario Besares también tenía relaciones con narcotraficantes. Mario Besares también tenía deudas. Mario Besares también se movía en los mismos círculos peligrosos que Paco. Y la teoría que surgió, la teoría que nunca pudo ser probada, pero que explicaba todo perfectamente, era esta. Mario Besares negoció la entrega de Paco Stanley para saldar su propia deuda. Piensa en eso un momento. Tu mejor amigo, el hombre con el que trabajas cada día, el hombre con el que compartes cámaras, risas, éxitos, el hombre que confía en ti completamente. Y tú lo entregas. Los sicarios sabían exactamente dónde estarían. Sabían la hora exacta. Sabían en qué mesa se sentarían.
Sabían a quién disparar y a quién no tocar. ¿Cómo sabían todo eso? Alguien se los dijo. Alguien les dio la información. Alguien que estaba en esa mesa, que conocía los movimientos de Paco, que sabía exactamente cuándo y dónde atacar, y ese alguien estaba en el baño cuando sucedió. Mario Besares fue arrestado días después. Jorge Gil también. La acusación. Complicidad en el asesinato de Paco Stanley. La fiscalía argumentó que el ataque fue coordinado, que alguien interno dio la información, que Mario y Jorge sabían lo que iba a pasar. Mario pasó meses en prisión. Negó todo. Dijo que fue casualidad que estuviera en el baño. Dijo que él también era víctima. Dijo que amaba a Paco como a un hermano. Y en 2001, 2 años después del asesinato, Mario Besares fue absuelto. Falta de pruebas. Jorge Gil también absuelto. Salieron libres. Los sicarios que dispararon nunca fueron capturados. Nunca. Desaparecieron esa misma tarde y nunca fueron encontrados. Los hermanos Amezcua Contreras estaban en prisión para 1999, arrestados por otros delitos. Nunca fueron acusados formalmente del asesinato de Paco Stanley, a pesar de los audios de 1996 donde mencionan su nombre y hablan de darle una recia. Nadie pagó. Nadie. El asesinato más famoso de los años 90 en México. El conductor más querido del país ejecutado en pleno día en un restaurante público. Testigos, evidencia, audios interceptados, relaciones documentadas con narcotraficantes, y nadie pagó. Mientras 40 millones de mexicanos lloraban la muerte de Paco Stanley, los hombres que lo asesinaron caminaban libres por las calles. Mientras su familia pedía justicia en televisión, los responsables celebraban haber salido impunes. Mientras Paul Stanley, su hijo de 13 años, intentaba entender por qué su padre ya no volvería a casa, los asesinos planeaban su siguiente trabajo. Y mientras Mario Besares salía de prisión absuelto, declarando su inocencia frente a las cámaras, la pregunta que nadie podía responder seguía ahí. ¿Por qué estabas en el baño exactamente cuando los sicarios entraron? ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Qué clase de país deja sin resolver el asesinato más mediático de la década? ¿Qué clase de sistema permite que todos los sospechosos salgan libres? México en los años 90. Un país donde el narcotráfico había infiltrado cada nivel del poder. Un país donde la esposa del presidente hablaba con líderes de cárteles. Un país donde conductores de televisión se hacían amigos de narcotraficantes y aceptaban su dinero. Un país donde la justicia era solo una palabra bonita que se usaba en discursos oficiales, pero que no existía en la realidad. Paco Stanley fue asesinado por las deudas que tenía con los hermanos Amezcua. Fue asesinado porque después de la muerte de Amado Carrillo, ya no tenía protector. Fue asesinado porque consumía cocaína y debía dinero a gente que no perdona deudas. Fue asesinado porque creyó que la fama lo hacía intocable. Y fue entregado, muy probablemente por el hombre en quien más confiaba. Eso es lo que los audios de 1996 revelan del Cártel de Colima, que la sentencia de muerte de Paco Stanley se dictó 3 años antes de ejecutarse, que los hermanos Amezcua ya sabían en 1996 que mi compadre Paco se portó muy gacho, que solo era cuestión de tiempo, y que cuando ese tiempo se cumplió el 7 de junio de 1999 a las 12:10 p.m., Mario Besares estaba en el baño. Mario Besares salió de prisión en 2001 absuelto, técnicamente libre, legalmente inocente, pero su carrera en televisión estaba muerta. México nunca lo perdonó. No importó que un juez dijera que no había pruebas suficientes. No importó que él insistiera en su inocencia. Para millones de mexicanos, Mario Besares era el hombre que había estado en el baño mientras su mejor amigo era ejecutado. Pasó años en el ostracismo, sin programas, sin ofertas, sin invitaciones. El hombre que había sido la mano derecha del conductor más famoso de México ahora era un paria. Hasta 2024, 25 años después del asesinato, Mario Besares entró a la Casa de los Famosos México, el reality show más visto del país. Y pasó algo que nadie esperaba. Ganó. El público votó por él. Lo perdonó. O quizás simplemente olvidó. Mientras Mario Besares regresaba a la televisión con un cheque de premio, Paco Stanley seguía muerto en su tumba. Jorge Gil, el otro hombre que estaba en la mesa ese 7 de junio, también fue absuelto. Desapareció de la vida pública. Nunca volvió a hablar del caso. Vive una vida privada lejos de cámaras y preguntas. Paul Stanley tenía 13 años cuando asesinaron a su padre. Creció con las sombras de ese día persiguiéndolo, con las teorías de conspiración, con las acusaciones contra Mario Besares.
con las fotos del restaurante que nunca desaparecieron de Internet. Y a pesar de todo, se convirtió en conductor de televisión. Lleva el apellido Stanley en la pantalla. Trabaja en el mismo medio que mató a su padre, en la misma industria que permitió que su padre se mezclara con narcotraficantes sin intervenir. Mientras Paul Stanley construye su propia carrera en televisión, la pregunta sobre quién mató a su padre sigue sin respuesta oficial. Los hermanos Amezcua Contreras fueron arrestados entre 1998 y 1999 por delitos de narcotráfico. Jesús, Adán y Luis fueron extraditados a Estados Unidos, sentenciados a décadas de prisión, pero nunca, en ningún tribunal mexicano o estadounidense, fueron acusados formalmente del asesinato de Paco Stanley, a pesar de los audios de 1996 donde mencionan su nombre, a pesar de las conversaciones sobre deudas y darles una recia, a pesar de que la línea entre esos audios y el asesinato de 1999 es tan directa que cualquier investigador podría seguirla. Nadie los acusó. Nadie investigó esa conexión oficialmente. El caso se cerró con la absolución de Mario Besares y Jorge Gil, y ahí quedó. Y entonces, el 30 de abril de 2025, César Gutiérrez Priego publicó los audios. 25 años después del asesinato, 29 años después de que fueran grabados. México explotó en redes sociales. Los hashtags, los videos, las teorías, confirmaban lo que muchos habían sospechado durante décadas, que el asesinato de Paco Stanley no fue un crimen pasional, no fue un robo, no fue un asalto aleatorio. Fue un ajuste de cuentas ordenado por el Cártel de Colima 3 años antes de ejecutarse. Pero no hubo nueva investigación. No hubo reapertura del caso, no hubo justicia tardía, porque en México algunos crímenes simplemente no se resuelven, especialmente cuando involucran a narcotraficantes, políticos y la esposa de un presidente. Y Televisa, la empresa que había ganado millones con Paco Stanley vivo, la empresa que había permitido que consumiera drogas mientras grababa, la empresa que nunca intervino cuando las señales eran obvias. Nunca habló oficialmente. Los archivos de Pácatelas existen, pero el programa nunca fue repetido. Es como si quisieran borrar que Paco Stanley alguna vez existió. Mientras ganaron dinero con él, lo celebraron. Cuando murió por las conexiones que ellos permitieron, lo borraron. Paco Stanley no fue asesinado por ser conductor de televisión. Fue asesinado por creer que la fama lo hacía intocable, por pensar que 40 millones de televidentes funcionaban como un escudo contra hombres que habían matado a cientos sin parpadear. Fue asesinado por ignorar todas las advertencias. Benito Castro se lo dijo, probablemente otros también, y Paco siguió adelante de todas formas. Siguió aceptando dinero de Amado Carrillo, siguió acumulando deudas con los Amezcua, siguió consumiendo cocaína, siguió saludando a narcos en vivo, como si las reglas no aplicaran para él. Tal vez tú también conoces a alguien que creyó que era la excepción, alguien que pensó que podía jugar con fuego sin quemarse, alguien que ignoró todas las señales hasta que fue demasiado tarde. Tal vez por eso esta historia duele tanto, porque Paco Stanley no era un criminal, no nació queriendo mezclarse con narcotraficantes. Era un niño de la Ciudad de México que tuvo que gritar para que lo escucharan, que tocó 1000 puertas antes de que una se abriera, que construyó su carrera con 20 años de trabajo constante. Y en algún punto del camino, entre la fama y el dinero y el acceso a círculos de poder, perdió la perspectiva. Empezó a creer que el Paco Stanley de la pantalla era invulnerable. Empezó a pensar que los hombres con los que se juntaba en privado nunca cruzarían la línea. Se equivocó. Y lo peor de todo es que todos lo vieron venir. Televisa lo sabía y no hizo nada. Las autoridades lo sabían y no hicieron nada. La inteligencia militar tenía audios desde 1996 donde se planeaba su destino y no hicieron nada. Eso es lo que los audios revelan sobre México en los años 90, un país donde la esposa del presidente hablaba con líderes de cárteles sobre conductores de televisión, un país donde el narcotráfico había infiltrado cada nivel del poder hasta el punto de que ya no se podía distinguir dónde terminaba el gobierno y dónde empezaba el crimen organizado. Un país donde un hombre podía ser mencionado en conversaciones interceptadas en 1996, donde se decía claramente que había que darle una recia,
y nadie hizo nada para protegerlo durante 3 años hasta que finalmente lo ejecutaron. ¿Qué habría pasado si Paco hubiera escuchado a Benito Castro? ¿Qué habría pasado si hubiera pagado la deuda a tiempo? ¿Qué habría pasado si Televisa hubiera intervenido cuando las señales eran obvias? ¿Qué habría pasado si la inteligencia militar hubiera actuado sobre los audios que tenían desde 1996? Nadie lo sabrá nunca. Lo que sí sabemos es esto: 25 años después, el caso sigue oficialmente sin resolver. Los sicarios nunca fueron capturados. Los hermanos Amezcua nunca fueron acusados del asesinato a pesar de los audios. Mario Besares está libre y de regreso en televisión. Y Paco Stanley sigue muerto. Eso es lo que no se puede perdonar. No solo que mataran a Paco Stanley, sino que todos los que permitieron que llegara a ese punto salieron impunes. Mario Besares está libre. Ganó un reality show en 2024 y cobró el premio. Los hermanos Amezcua están en prisión por narcotráfico, pero nunca fueron acusados del asesinato de Paco Stanley. Los sicarios que dispararon nunca fueron capturados. Paul Stanley lleva el apellido de su padre en la televisión y vive con las preguntas sin respuesta. Y Paco Stanley lleva 25 años muerto. Eso es lo que nadie cuenta sobre Paco Stanley, que no fue una tragedia, fue una consecuencia, que no fue azar. Fue un ajuste de cuentas anunciado durante 3 años en audios que la inteligencia militar tenía guardados. Que los audios de 1996 lo dijeron claramente. Se portó muy gacho mi compadre Paco. Hay que darles una recia a esos cabrones. Y nadie hizo nada. Si crees que el caso de Paco Stanley merece ser reabierto con los audios de 2025 como nueva evidencia, dale like. Si crees que Mario Besares tiene preguntas que responder sobre por qué estaba en el baño exactamente cuando los sicarios entraron, deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres más historias que nadie se atreve a contar completas. Las historias donde el poder, el crimen y la impunidad se encuentran. La próxima semana, Gloria Trevi y el clan. Los abusos a menores de edad. La prisión en Brasil. Las acusaciones contra Sergio Andrade y los nombres de políticos y empresarios que nunca fueron revelados oficialmente. Si crees que la historia de Paco Stanley fue oscura, lo que viene es devastador. Suscríbete para no perdértelo. Esta es la historia real de Paco Stanley. No la versión de Televisa, no la versión de Mario Besares, la versión que los audios de 1996 confirman 25 años después.